Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que se discute mucho en redes. Uno es la calvicie masculina, la pérdida de cabello en caballeros. Y también vamos a hablar de si la testosterona es responsable de esa pérdida de cabello. Así que vas a aprender no solo si la testosterona es responsable por la caída de cabello, pero también te voy a enseñar las estrategias para prevenir la caída de cabello y cuáles funcionan y cuáles no. Así que quédate para aprender más. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy una nurse practitioner en Memphis, Tennessee. Tengo 2 clínicas en Memphis y veo pacientes en 12 estados en Estados Unidos. Me dedico a la salud masculina y femenina con respecto a hormonas, longevidad y cómo hacemos para vivir mejor. Así que hablemos de la calvicie masculina, que es básicamente, como decimos en el resto de Latinoamérica, quedarte pelado o quedarte pelón también en algunos otros lados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese proceso? ¿Qué es lo que hace que te quedes pelado? ¿Y la testosterona tiene un rol en esa caída de cabello? Mucha gente se cree que cuando va a suplementar con testosterona, una de las preocupaciones más grandes que me dicen es: ay, pero no me quiero quedar pelado, no quiero que se me caiga el pelo. Las mujeres, es más, tienen la misma preocupación. Pero hoy te voy a explicar cómo es ese proceso. Entonces, primero, para entender el proceso, tenés que entender cómo uno se va quedando pelado, ¿no? Entonces, tenemos la testosterona, ¿no?, que circula en sangre, tanto en mujeres como en hombres, y tenemos una enzima que se llama la alfa-reductasa. Entonces, ¿qué hace la enzima alfa-reductasa? Va a convertir esa testosterona en DHT. El DHT es básicamente un componente que es 10 veces más fuerte que la testosterona. Entonces, esa conversión es la que llega al folículo del cabello, en el cuero cabelludo, y es ahí donde se va a hacer el proceso, digamos, de la pérdida de cabello. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los que tenemos testosterona alta vamos a perder el cabello? No, para nada. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que pasa a nivel folicular va a depender mucho de tu genética. ¿Y de dónde viene esa genética? Esa genética viene pasada por el gen X, que viene de la mamá, pero también algunos otros factores. Le decimos que es poligenético en el sentido de que hay varios factores genéticos que afectan la pérdida de cabello tanto en damas como en caballeros. Obviamente sirve que mires sobre todo a tu abuelo materno a ver si eran calvos o no. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que afecta este DHT en el folículo? Es tu genética. Entonces, ¿cómo funciona el DHT? ¿Qué hace el DHT si tu folículo es sensible al DHT? Lo que va a hacer, yo siempre doy un ejemplo, es como una planta, ¿no? Tenemos una planta, entonces lo que hace el DHT es como que a la planta le hiciera una reducción de la maceta y cada vez la maceta es más chiquita, más chiquita, más chiquita. ¿Qué le va a pasar a la planta? La planta se va a secar, por más de que la riegues, no va a funcionar y eventualmente la planta no va a tener lugar para crecer y se va a morir. El DHT al folículo le hace lo mismo, lo que hace es lo afina y lo va afinando de a poquito, entonces cada vez el pelo que te va saliendo, el cabello que te va saliendo, va a ser más finito, con menos fuerza, va a ser más clarito y va a ser más como una pelusa eventualmente en vez de un pelo como te salía antes cuando eras joven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo más testosterona, por ende tengo más DHT y por eso voy a perder el pelo. No, la clave está en ese componente genético que te expliqué, esa predisposición genética. Los hombres que tienen predisposición genética a la sensibilidad del DHT van a perder el cabello sin importar realmente el nivel de testosterona, porque así tengan poca testosterona, va a ser muy sensible ese folículo y la van a perder igual. Y si tienen mucha, igual lo van a perder. Entonces yo siempre doy el ejemplo que tú ves, por ejemplo, muchachos jóvenes con un nivel de testosterona alta, pelados. Después también ves un señor con testosterona alta que suplementa de 60 años y también tiene toda la cabeza perfecta, no se le cayó ni un pelo. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dos seres con testosterona alta, ¿no? Uno tiene pelo y el otro no? Es por esa sensibilidad al DHT. Entonces, suplementar con testosterona no necesariamente quiere decir que vayas a perder el cabello. Es más, si no sos alguien que está perdiendo el cabello, no vas a tener problema. Entonces, bueno, pero Gloria, entonces, ¿qué pasa con los que sí
perdimos el cabello, ¿no? Y estamos con ese problema. Ahora te voy a explicar cuáles son las estrategias que tenés que aplicar para preservar el cabello que tenés. Y también te voy a hablar de algunos mitos sobre la pérdida de cabello. Número uno de los mitos que me vienen es que si usas muchas gorras, muchos gorros, se te va a caer el pelo. No se te va a caer el pelo, seguí usando tu gorra. También la protección, yo siempre hablo, solar es importante para que no te agarres cáncer de piel, así que usa tu gorro. Luego, la otra es la masturbación. Hubo gente que me preguntó que la masturbación sube el DHT y como resultado van a perder el pelo. Tranquilos muchachos, no tenemos problemas ahí. Y luego, shampoos de milagro, ¿no? Que las hierbas, que esto, que lo otro, a ver si eso hace que me crezca el pelo más fuerte. Realmente no hay ninguna hierba que afecte esa predisposición genética para perder esa sensibilidad al DHT. Pero sí, ahora vamos a hablar de qué medicaciones realmente funcionan. Y te voy a contar cuáles son las que me gustan y cuáles son las que uso y cuáles son las que me niego a usar en pacientes. Y te voy a explicar por qué. Entonces tenemos la gran clásica, es el finasteride. Entonces el finasteride, por ejemplo, si te hiciste un trasplante de cabello, te van a hacer tomar finasteride por el resto de tu vida. ¿Qué hace el finasteride? Justamente es un bloqueador del DHT a nivel folicular. Entonces, Gloria, ¿pero por qué no te gusta tanto el finasteride? El finasteride oral tiene unos efectos secundarios muy importantes con respecto a la salud sexual y la salud emocional masculina. El 5% de pacientes más o menos que toma finasterida oral va a tener un síndrome que se llama en inglés síndrome post-finasteride. Entonces, ese síndrome post, que puede afectar hasta el 5% de la población, es irreversible. ¿Y cuál es? Disfunción eréctil y bajo libido que se ve de manera irreversible. Quiere decir que si dejas la medicación, igual seguís con el problema. Y también tiene un índice significativo de mal humor, depresión, etc. Entonces, no soy fanática de darle a la gente finasteride oral por esa razón, porque imagínate que si estamos preservando el cabello, te estoy dando testosterona para que te sientas mejor, estés de mejor ánimo, te sientas mejor, y después te doy algo que en realidad puede llegar a ser el efecto contrario y que te puede dar disfunción eréctil para el resto de tu vida. La verdad que prefiero no tomar ese riesgo. Entonces, ¿cómo utilizo yo el finasteride en mis pacientes que lo necesitan? De manera topical y no oral. Y eso es un tema con las hormonas que yo siempre me gusta explicar. Es mucho mejor utilizar una hormona a veces a nivel donde tiene que estar que hacerla circular por todo el cuerpo para llegar a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, cuando tú tomas una pastilla oral, tiene que circular por el sistema, pasar por el hígado, etc., para llegar al folículo y que actúe. En cambio, cuando yo te doy, por ejemplo, finasteride topical de manera en spray o gel, lo que vas a hacer es te lo vas a colocar de noche. Y entonces va a ser el mismo efecto porque está comprobado, los estudios muestran que los efectos son exactamente los mismos, los resultados son los mismos, pero estamos perdiendo ese riesgo de efectos secundarios severos sistémicos porque no estamos tomando de manera oral. Entonces, ¿cómo actúa el finasteride? Bloquea ese DHT, que es lo que explicamos que hace que el folículo se ponga finito y eventualmente el pelo se caiga. Entonces, lo que hace el finasteride es preserva, el bloqueador lo que hace es preservar el pelo que está presente. El finasteride no hace que tú crezcas pelo nuevo. Eso es una de las importancias que hay que destacar con respecto al finasteride. Y si te hiciste un trasplante de cabello, lo vas a tener que usar por el resto de tus días porque si lo dejas de usar se te va a caer el trasplante. Porque ¿qué pasa? Ese proceso genético codificado de la alopecia masculina no frena, siempre continúa. Entonces lo que hace, digamos, el finasteride es como un freno de manos, por decirlo, un freno de emergencia del auto, ¿no? Entonces frena la caída, ¿no? Pero no te hace crecer cabello nuevo. Pero ahora vamos a ir a lo que sí hace que tú crezcas cabello nuevo, que es el minoxidil. El minoxidil viene de dos formas. Viene en shampoo, que funciona muy bien, una de las marcas más conocidas es Rogaine, que se utiliza aquí en Estados Unidos. Y después se puede tomar también de manera oral y actúa completamente diferente. Lo que hace es que haya más flujo sanguíneo al folículo, entonces fortalece el folículo y sí hace que crezca más cabello. Entonces lo interesante de esto es que cuando tú combinas los dos, minoxidil con la finasteride topical,
tenés unos excelentes resultados. Nosotros en la clínica acá utilizamos una combinación tópica que nuestros pacientes se ponen de manera topical, o sea, es como un spray que se lo ponen y entonces lo que hace es hacemos dos cosas. Una es frenamos la caída de cabello y lo otro es hacemos que crezca cabello nuevo. Pero lo que yo le explico a todos mis pacientes es que tienen que tener paciencia. ¿En cuánto me crece el pelo? Cuando empiezo a usar los productos, ¿cuándo voy a ver resultados? Lo primero que les explico es que vas a tener un proceso donde al principio vas a hacer lo que le decimos shedding, se te va a caer un poco de pelo. ¿Y por qué se te va a caer? Porque vas a estar en un proceso donde el pelo que se te iba a caer, se va a caer. Entonces vas a ver la almohada y va a estar llena de pelos y vas a decir, Dios mío, se me está cayendo toda la peluca, me voy a quedar pelado. No te vas a quedar pelado, tranquilo, que eso es que le está dando espacio a los cabellos nuevos de crecer. Entonces, una vez que empieza ese proceso, el proceso mejora y mejora una vez que empezás a usar minoxidil y finasteride hasta 2 años. Ahí vas a ver el resultado pico. ¿Hasta dónde vas a llegar? Es 2 años de uso continuo. Claro, ¿qué pasa si creces el pelo y dejas de usar el spray? Se te va a caer el pelo de vuelta, porque como te decía, esa genética que tú tenés está codificando de que a ti se te tiene que caer el pelo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para básicamente adelantarte, ¿no? Si sabés que tenés familiares, si tu papá era pelado, tu abuelo era pelado, eran todos pelados en la familia, ¿cuáles son algunas de las cosas de jóvenes que podés hacer para empezar a prevenir que la caída de pelo sea severa? Una de las cosas que puedes hacer es empezar a usar minoxidil shampoo temprano. Cuando empezás a ver que en la coronilla o en las entradas empiezan a receder, es momento de empezar ahí la prevención. Es mucho peor tratar de hacer restauración capilar cuando ya se te cayó todo el pelo, ya tenés unas entradas acá atrás y la coronilla, que cuando estás recién en proceso. Yo tengo varios pacientes jóvenes que vienen a hacer plasma, que utilizan el minoxidil, porque la idea es esa, la idea es tratar de preservar lo que más podemos para evitar el trasplante capilar, que obviamente en muchos casos es necesario, porque cuando llegaste a un punto que todos los capilares ya están muertos y no hay pelo, no hay nada creciendo, ahí obviamente a restaurar eso ya necesitas un trasplante. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar, o sea, cuáles son las cosas que más nos ayudan a prevenir la pérdida de cabello si estás genéticamente codificado para perder cabello, y son el finasteride, el minoxidil y el tiempo, ¿okay? Porque hay que darle tiempo a que el tratamiento funcione, pero como les decía, muchachos, utilicen las que son tópicos, o sea, de uso topical, en vez de tomar tanto la pastilla de finasteride por el síndrome de post-finasteride, que es irreversible en la mayoría de casos y la verdad que a nadie le gustaría, por preservar el cabello, terminar con disfunción eréctil. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, no le tengan miedo a la testosterona con respecto a la caída de cabello, porque así tengas testosterona o no tengas testosterona, si tenés esa genética codificada, el cabello se te va a caer igual. Así que utilicen su testosterona si tienen que utilizarla, hagan su reemplazo y empiecen con las medidas preventivas si ya sabes que todo el mundo en tu familia es calvo.